Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Verónica, formo parte del área de sustentabilidad de puertos para los que no me conocen. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es puertos y los criterios de sustentabilidad que aplicamos antes de comenzar con la charla del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a lo que es sustentabilidad. Uno de ellos es la reserva ribereña, la cual está ubicada sobre la costa del río Lo Juan. Cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Contamos con producción de chips y compost, los cuales son los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda, y mantenimiento de espacios verdes, los cuales son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para uso en jardinería. La aplicación de los mismos es beneficiosa para el sustrato, ya que sirven de abono y además mantienen la humedad del suelo, minimizando lo que son la necesidad de riego y permitiendo reducir significativamente el consumo de agua. En cuanto a lo que es la parquización, el diseño paisajístico de la ciudad da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y mantenimiento. En cuanto a los lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. En cuanto a lo que es movilidad, Puerto cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad, y también contamos con un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. En cuanto al abastecimiento de agua, las redes de agua potable de riego son totalmente independientes, y esto permite utilizar y contar con la cantidad de calidad de agua necesaria para cada uso, evitando el uso innecesario así de los recursos para su acondicionamiento. En cuanto a los residuos, contamos con recolección diferenciada de residuos domiciliarios, lo cual hace posible el reciclaje de materiales como lo que es papel, cartón, vidrio, plástico y metal. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, contamos con una calificación de viviendas en función de criterios de sustentabilidad. Los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar a proveedores relacionados a tecnología y productos para la construcción sustentable, y se puede también participar de charlas y talleres en esta temática, los cuales se están dando ahora mismo de manera remota. Para ubicarnos en lo que son las redes sociales, nos pueden contactar a través de Instagram, de Facebook, y también a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Allí nos pueden consultar respecto a los criterios recién mencionados, nuestro programa de calificación, y también sobre el cronograma de talleres, los cuales vamos renovando mensualmente. Bueno, ahora le voy a dar la bienvenida a Ricardo, de la empresa Prenova, el cual nos va a brindar la capacitación del día de hoy sobre losas alivianadas. ¿Cómo está el tiempo por allá? Supongo que es tan lindo como acá. Así que es un buen día para conocernos y transferirles know-how que tenemos acerca de nuestra experiencia en haber hecho 700.000 metros cuadrados de estructuras de hormigón armado, de losas sin vigas, o prácticamente sin vigas, excepto en las zonas sísmicas, y haber producido más de 8 millones
de discos y esferas reciclados, que acá ven, ¿no? Esta es una esfera, está hecho con material de polietileno y proviene del reciclado de plásticos de polietileno de la industria. O sea que si seguimos en este afán de cuidar nuestra huella de carbono, que sea cada vez más breve, bueno, vamos a poder limpiar la tierra y los océanos de los plásticos que nos perjudican. O sea, van a ir a parar todos a losas que ustedes van a construir seguramente, en equipo con nosotros. Bueno, si nos remontamos a 40 años atrás, lo que ven acá atrás es un prototipo que yo hice usando esferas y material de yeso. Y lo que hice fue reproducir una estructura ósea, ¿no? Entonces, al sacar las bolitas de aire, me quedó una estructura artificial, pero que reproduce casi fielmente la estructura ósea. Lo que hice después fue emular, bueno, hicimos en equipo nosotros, con Carolina y Luciana, y emular eso y hacerlo en hormigón armado. O sea, en lugar de cartílagos y hueso, lo que usamos es materia, en vez de materia ósea, estamos en presencia de 2 mallas electrosoldadas y en el medio van encerradas estos discos que les acabo de mostrar, ¿no? Bueno, entonces lo que logramos es reproducir una estructura ósea, pero hecha en forma artificial y hecha en hormigón armado aligerado. O sea, se hace más ligero por la presencia de los discos estos que ven acá. Si vamos en detalle, las patentes de invención que hicimos en todo el mundo, que siguen vigentes, bueno, empezamos con las esferas, pero después las achatamos e hicimos estos discos que tienen 4 patitas, como ven acá, y tiene una marcación donde indica que la malla es de 15x15 o también de 10x10, ¿sí? También hay otros de 2,5, 12,5, por un tamaño del disco diferente. Y esto lo fabricamos en muchísimos tamaños y espesores para que se vayan adaptando a los distintos espesores de losa. Bueno, como ven, estas patitas de acá traban el disco para evitar que se mueva. Y todo el conjunto tiende a flotar, entonces esto se ata al encofrado para que no flote, de modo tal que podemos decir que somos socios de Arquímedes, ¿no? Porque desalojamos ese hormigón que es inútil, y también de Isaac Newton, porque lo que estamos haciendo es hacer un edificio renovado que pesa el 60% de lo que pesa un edificio tradicional. Y eso tiene enormes ventajas, porque al ser más liviano, tenemos un ahorro de un 20% de acero. Bueno, ahorramos casi un 30% de hormigón o más a veces. Y las fundaciones y la estructura vertical tienen un costo de un 15% menos, también debido al peso. Sin hablar además de que vamos a referirnos ahora a la rapidez del armado, ya que no hay que hacer doblados de armaduras, ni hacer vigas, ¿no? Todo eso es muy bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar la muestra. Entonces, este es el símbolo del reciclado que nos representa, y prenova quiere decir antes de lo nuevo. Acá tenemos entonces estas redes espaciales que representan los esqueletos y los huesos, y tiene esa conformación tridimensional, y el comportamiento estructural de esto es como una estructura, estereoestructura metálica, como la de Fray Otto,
que son tetraedros o poliedros, así que macizan el espacio, y que la gran proporción de la masa que constituyen esos esqueletos es ese hormigón que nosotros estamos desalojando. Dejamos las fibras, por decirlo de algún modo, que son las únicas que son necesarias. ¿Tá? Bueno, así que, bueno, acá tenemos por ejemplo, el fémur, que todos tenemos un fémur. Bueno, y acá ven la analogía entre el fémur y una losa prenova. Nosotros aprovechamos esos millones y millones y millones y millones de años de evolución que tuvo esta estructura ósea y aplicamos toda esa evolución en el diseño de las estructuras que hacemos. Entonces acá se presentan tres tipos de esfuerzo. Un esfuerzo de corte y un esfuerzo de punzonado presente en los lugares donde hay presión, ¿no es cierto? A medida que nos alejamos del área de presión, entonces los esfuerzos de corte y punzonado se reducen casi a nada, con lo cual empezamos a tener lugares que pueden ser con presencia de alveolos o de huecos, aligeramientos. Y eso mismo sucede en las losas. Ustedes ven acá, es lo mismo. O sea, acá están las columnas. ¿Y qué pasa en la columna? Se maciza, al igual que se macizan estos bordes donde hay presión. ¿Está bien? Bueno, el efecto que entonces es un 30% de ahorro de hormigón, 20% de ahorro de acero, pesa el 60% de un edificio tradicional. La primera obra que hicimos fue una obra de 50.000 metros cuadrados y la hicimos bien lejos de acá, en Armenia, y contratados por Aeropuertos 2000. Es la primera obra que hicimos con esto, ¿no? Y era en zona sísmica, y el ingeniero Fontán Balestra, que es una eminencia, ya había hecho todos los planos con estructura casetonada, plano de replanteo. Al descubrir esto, que nosotros un año estuvo la muestra esta en la oficina del Aeropuerto 2000, finalmente pasó el ingeniero Marcarián, lo ve y le dice, bueno, vamos a hacerlo del aeropuerto con esto, y hicimos un ensayo en Ezeiza de una losa gigante de 8 por 12 metros, la cargamos con 50 toneladas de arena y como funcionó muy bien, bueno, aprobaron el sistema para hacer todo ese aeropuerto. Así que empezamos así con una obra muy grande y no tenemos problemas de transporte, nada, porque todos se soplaron las esferas, se soplaron en Armenia. Bueno, esa fue la primera experiencia, una experiencia muy, muy buena, salió muy bien y eh, bueno, la reducción del dióxido de carbono emitido, digamos, por cuando uno construye algo, representa casi el 40% de las emisiones del planeta, ¿no? En la construcción. Entonces, tenemos un rol protagónico todos nosotros en ese sentido de cuidar el planeta. Fíjense lo que estamos viviendo ahora, que es un descuido más que se hace al planeta y que nos tiene aislados. Así que está bueno esto que estamos haciendo. Cada 10.000 metros cuadrados se ahorran 1.000 metros cúbicos de hormigón y 700 metros cúbicos de contrapisos y carpetas. Eso equivale a 400 toneladas de dióxido de carbono que todos nosotros dejamos de respirar. Las esferas y discos son de material reciclado que contamina el ambiente y nosotros los metemos adentro del hormigón. El atributo central es la flexibilidad de uso. Se entiende por flexibilidad de uso lo necesario de hoy día de tener casas y departamentos que pues, se puedan transformar en los momentos de pandemia y que los espacios se puedan usar transformando los espacios esos. Quiere decir que uno puede correr una pared, correr un ropero y transformar y hacer eso más grande, o hacer terrazas, jardines más grandes,
ventilación cruzada, carpinterías de piso a techo. Bueno, todo eso hace que ventile bien la cosa y una pueda convivir con otras personas. Y la reducción de costos de hasta un 20%. Eso es muy importante también. Entonces, el comienzo de obra es muy rápido porque nos juntamos el equipo de proyectos de ustedes con el nuestro y hacemos una ingeniería y arquitectura pensada para el proyecto y con todos los detalles, con todos nuestros antecedentes y know-how, sumados a los suyos, se logra un proyecto ejecutivo ultra rápido, porque ya tenemos todos los detalles técnicos resueltos de una estructura de hormigón armado que no es solo estructura, sino que es la superficie terminada, los pisos pulidos, los rasos listos, las cañerías que pasan por dentro, los artefactos de luz que se pueden incorporar dentro de la masa del hormigón, pisos técnicos que pasan por dentro de la losa, calefacción, etc. Y el concepto de suprimir enlaces críticos, es decir, hacer varias tareas simultáneamente a la ejecución de las bases o los pilotes, eso produce un acortamiento en el plazo de obra, ¿no? Fácilmente hacer 3 losas por mes. Lo primero que inventé fue el Prenova 1, que es un sistema, era muy moderno, basado en el uso de módulos tridimensionales. Esta patente la hice la patenté en Estados Unidos y acá hice algunas obras, bastantes, bueno, y fueron creciendo. Todas estas obras que hice se fueron agregando módulos porque son tridimensionales. Son losas que se ven montándose con bulones de 1 pulgada y módulos de pared que son ciegos, otros con puerta, ventana, bow window, estos módulos ropero, módulos de extensión de ambiente, anillos y diversos tipos de losas. En total son 3 componentes y los 3 componentes se puede hacer de todo. Ahí ven escuelas que hemos construido en el año 81 y se hacían rapidísimo. O sea, en 4 meses pedían Levington, en marzo tenemos que tenerlo listo, ya estaba. En 4 meses, escuelas terminadas, grandes, ¿no? Bueno, después tenemos este Prenova 2, que es muy interesante también, y que es combinable con el Prenova 3, ¿no? O sea, son paneles de fachada o interiores. Esto en sí mismo se arma en sí mismo el 100% de todas las piezas. Ahí vemos el monumento a los caídos en Malvinas, que se mandó a las Islas Malvinas, de 11 metros de largo, 3 y 3 de ancho. Esos son miles de viviendas que hemos hecho con esto, y se hacen a pie de obra, en batería, uno arriba del otro, de cualquier tamaño y sin grúas. Las grúas se alquilan para el montaje nada más, y se hace, por ejemplo, 50 o 60 metros cuadrados por día con una grúa o más. Hemos hecho 500 viviendas en 9 meses, una cosa así. Bueno, acá vemos, qué sé yo, cárceles, hemos hecho 6 cárceles, cantidades de escuelas y miles de viviendas, ¿no? También incursionamos en Uruguay con esto. Y este es en la víspera de la invención del sistema Prenova 3, aparece esto que son losas aligeradas con casetones de cartón. Hicimos la Torre del Banco de Galicia, que tiene 35 pisos, y losas de 20 por 30 metros que combinan postezado con el aligeramiento de las cajas de cartón, que vienen plegadas, o sea que no ocupan espacio, pero después se despliegan. El chess quiere decir 64 casilleros, que es el ajedrez, se abre y se mete dentro de la caja y después en una bolsa y así. Actualmente lo usamos para hacer, por ejemplo, en arcillas expansivas, se hace una losa arriba de esto y entonces y la losa va apoyada sobre pilotines. Entonces, cuando la arcilla expansiva se expande así, aplasta la caja, pero no levanta la losa.
El Prenova 3, entonces, es una patente internacional, como ya he dicho, y está basada en el uso de esferas con patitas, mallas electrosoldadas y hierros en espera, que se ve acá, para unir las mallas entre sí. El mercado pedía losas cada vez más delgadas, así que lo que hicimos fue, con Carolina, achatar la esfera y tener estas piezas que ven ahora. Se puede hacer en kit o colocar todo en la obra. Y acá tenemos los diferentes espesores de losas que cubren luces de 5 metros hasta 14 metros o 16 metros. También se puede postezar. Y estas son los parámetros para el diseño. Es L dividido 35, entonces nos da el espesor de losa necesario. L es la distancia entre columnas, la luz principal. Y el voladizo es 10 veces ese espesor, sumado más 2 centímetros, que es el recubrimiento de la armadura inferior. Bueno, entonces estas son las fórmulas ¿no? La cantidad de acero es 100 kilos por metro cúbico. Quiere decir que una losa de 8 metros de luz puede tener 16 kilos por metro cuadrado. Y esta es la fábrica donde producimos todas las piezas nuestras. Ahí se ve el depósito con todo el stock. Y es la zanahoria que tenemos adelante, es hacer un edificio que una vez colado quede completamente terminado, ¿no? Tanto en cielos rasos. Y bueno, con terrazas importantes, con esta filigrana, digamos así, de balcones. Es una arquitectura de brise soleil, ¿no? De aleros así, interesante. Y adentro tiene bastante valor agregado, se puede poner calefacción o cañerías, se puede poner artefactos de luz, de acero inoxidable, por ejemplo, antes del llenado, montantes. Y Diego, si querés, podés referirte vos al alcance de nuestro servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Diego, trabajo con Ricardo. Nuestro servicio abarca todo lo que es la elaboración del diseño preliminar, que lo hace Ricardo. O sea, hacemos un prediseño estructural que luego verificamos con el ingeniero a cargo, designado por el cliente, o digamos, si no tienen un ingeniero con el que suelen trabajar, les podemos brindar alguno que trabaje normalmente con Prenova. Hacemos una entrega de manual operativo para capacitación del personal y también capacitamos en obra al director de obra, al personal de la empresa, para, digamos, lograr una correcta ejecución de la losa. También hacemos todo el asesoramiento que decía Ricardo anteriormente en cuanto a instalaciones, terminaciones, y obviamente entregamos todo lo que son los insumos de Prenova, los objetos alivianadores, esferas, discos, casetones en el caso de los casetones, y por supuesto también entregamos todos los detalles técnicos de la estructura al ingeniero para que lo pueda calcular correctamente. Entregamos ejemplos de obras similares y todos los cómputos de esferas, discos, hormigón, acero, etc. Bueno, los ahorros directos ya los he mencionado. También se eliminan los hilos rasos, los contrapisos y carpetas. Y los complementarios son a reducir los tiempos de ejecución, la administración y costos indirectos, que a veces representan un 10 o un 15% de la obra, se reducen a la mitad. Y las fundaciones y estructura vertical se ahorra un 15% por la reducción del peso del edificio. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Esto, Diego, podés referirte también al caso de la Torre Proa, Sí. que es un leading case. Nosotros, en este caso, lo que hicimos fue, bueno, este es uno de los casos testigos, tomamos varias obras. Esta es una obra que se encuentra en Vicente López, apenas se cruza
General Paz, enfrente del Carrefour de Vicente López, enfrente de lo que es el complejo al río. Bueno, hay una torre, un edificio que fue diseñado por el estudio de Mario Roberto Álvarez, y calculado por el estudio del ingeniero Usni, Raúl Usni. Lo que tiene, bueno, nosotros tomamos esta obra para hacer un cómputo de la productividad, de los rendimientos de la misma. Lo que tiene en particular esta obra es que tiene luces grandes de 10 metros, es un edificio de oficinas, un edificio corporativo en realidad, y lo que tiene, justamente si nosotros hubiéramos tomado como si fuera una losa Prenova tradicional sin vigas, nos daría un espesor de 34 centímetros aproximadamente. Lo que hizo Raúl Usni, digamos, debatiendo con Ricardo, fue rigidizar toda la estructura para lograr bajar el espesor de la losa hasta 28 centímetros. Lo que hicieron fueron unos pórticos laterales, o sea, arriba y abajo, en la imagen que estamos viendo, se ven que hay 3 columnas en cada límite, y están unidas por vigas. Esos 2 pórticos laterales, junto con el núcleo que es sumamente rígido, de tabiques, le permitió, bueno, y todo el fondo obviamente, le permitió a la estructura liberar todo el frente, con solamente 2 columnas circulares, y bajar el espesor a solo 28 centímetros para los 10 metros de luz que estábamos mencionando. Lo que están viendo puntualmente ahora es el rendimiento de la mano de obra en el edificio. Lo que pudimos obtener es que esta losa, solamente la parte de losa Prenova, tenía 620 metros cuadrados en total. Tardaban 4 días en armarlo solamente, una vez que estaba armado el encofrado, o sea, la losa puntualmente, y el número de operarios variaba entre 14 y 16 personas. La productividad nos dio que era un poquito menos de 1 hora hombre por metro cuadrado el armado de la losa en particular, y estimábamos que iba a ser la mitad, o sea, media hora hombre por metro cuadrado con mallas electrosoldadas, porque en esta obra en particular armaban todo con barras sueltas. Estos son los rendimientos que tuvimos en cuanto a materiales, acero y hormigón. ¿Qué pasa? A nosotros nos pidieron que tengamos digamos, un cómputo de estos materiales, ya que esta obra en particular iba a certificar LEED Gold, certificados LEED para bajar impuestos, etc. Esta obra lo certificó, entonces tuvimos que hacer un cómputo de todos los materiales utilizados, y también lo que obtuvimos es una reducción en el dióxido de carbono, que era lo que hablaba antes, en el peso y en el dióxido de carbono, en la siguiente imagen. Ahí lo vemos, es peso un 30% menos, y dióxido de carbono no se emitieron, mejor dicho, 175 toneladas. Lo que veíamos en la imagen anterior era que habíamos tenido 30% de ahorro de hormigón y 23% de ahorro de acero. Con eso, digamos, son todos los rendimientos y la productividad que pudimos obtener en esta obra en particular, que ahora van a ver en imágenes. Bueno, cumple con todas las normas nacionales, internacionales, certificados de aptitud técnica, y fue construido en zonas sísmicas, por ejemplo, para empezar el aeropuerto de Ereván, que es tremenda la zona sísmica. Bueno, ya llevamos más de 700.000 metros cuadrados renovados en variedades residenciales y no residenciales. Acá vemos el aeropuerto Zvartnots en Armenia. Hicimos toda la ingeniería de los componentes, que eran de 8 por 12 metros algunos. Acá se ven los kits que se hacían a pie de obra. Después se hacían los prefabricados de 6 centímetros de espesor, de 8 por 12 metros, y ahí diseñamos esta estructura de tralichos cada 2,50 metros, que permitía elevar esto como una sábana sin que se deforme. Ahí vemos esto mientras se está colocando. Y ahí se hizo el edificio de 150 metros de largo, sin ninguna junta de dilatación, porque bueno, en zona sísmica no se puede, pues se chocarían las partes entre sí. De modo tal que se hizo todo entero y se mantuvo la temperatura de todo el edificio a 20 grados todo el año. Ahí se hizo en 3 partes, las 2 cabeceras primero,
de 50 metros, y después la parte central, de modo tal que se produjo la contracción de fragua de los dos extremos, y después se levantó, se coló la parte central del edificio. Ahí vemos en invierno que la nieve no nos detenía, y ahí vemos cuando están colocando las prelosas, estas de Prenova, y arriba de los pórticos no hay madera de encofrado, no hay nada, estos son pórticos bidireccionales que transfieren la estructura del sismo a los amortiguadores de energía, que son unos dados de goma y plomo que están abajo. Entonces la tierra se mueve 50 centímetros para todos lados, pero el edificio queda un poco quieto. Y después el plomo sirve para que, bueno, una vez que paró el sismo, que la tierra se detuvo, que el edificio no siga moviéndose, ¿no es cierto? Así que salió muy bien. Acá vemos a los obreros que tejiendo la malla a mano. Las esferas se produjeron a una planta a 10 kilómetros de ahí. Y acá vemos las piezas de la etapa 2, que sumaba 45.000 metros cuadrados, que era toda circular, como van a ver ahora, y se hicieron poliedros así, con todas las formas posibles, ¿no? Así que bueno, así quedó el aeropuerto, tiene buena pinta. Bueno, después nos dieron Ezeiza para hacer, 18.000 metros cuadrados, y si yo otro tanto más después. Acá vemos entonces los elementos de 10 metros de luz, y acá vemos el stock de esferas ahí abajo, y arriba el remate de la estructura metálica. Ahí vemos, están los aviones ahí. Acá están en la malla de punzonado que va encima de la parte de la malla superior, acá arriba de la columna. Se comporta como una estructura fungiforme, como hongos que sostienen las regiones aligeradas de la losa. Esto tenía 34 centímetros de espesor. Bueno, acá vemos la imagen de proa que describía Diego. Entonces, acá tenemos los pórticos de laterales, ¿no? Que hacen de cierre funcional, y las dos columnas del frente. Todo un curtain wall colgado de las losas Prenova que no tuvieron ninguna deformación. Y vemos la planta libre acá abajo, que es bien generosa. Ahí está el Río de la Plata. Y estos se preguntarán por qué tiene color amarillo, otros colores. Bueno, porque estas son provenientes de botellas de lavandina y estas son de otro tipo. Acá vemos la imagen de la plaza del edificio. Y este es las oficinas de Johnson, en Panamericana y Buen Aire. También es un proyecto de 18.000 metros cuadrados. Y tiene luces de 10 metros, con voladizos importantes. Tienen 30 centímetros de espesor. Y un techo verde arriba. Este es otro de Álvarez, que es un edificio chiquito, pero las plantas tienen 10 por 10, la parte útil, digamos, más el núcleo, y tiene 28 centímetros de espesor. Nosotros en Mar del Plata, que hicimos muchas torres ahí, 6 torres. Estas son oficinas, y esto es vivienda frente al Parque San Martín. Lo que pasa es que al usar Prenova queda con buena pinta, ¿no? La verdad es que las carpinterías van de piso a techo y los arquitectos se animan ya a volar y a hacer estas cosas. Bueno, en centros empresariales, acá tenemos este de 17.000 metros cuadrados, que se llama K41, porque está en el kilómetro 41 del acceso oeste. Y acá vemos una losa que Diego estaba ahí, supervisando el llenado de esta losa de 1.500 metros en un día. Y no hay grúas, así que se hace con los equipos que tiene la empresa, ¿no? Bueno, y así quedó el edificio, dobles alturas, luces importantes de 12 metros, 34 centímetros de espesor. Y los interiores tienen hormigón visto, como ven acá. Entre medianeras está mandado a hacer el sistema, 11 de septiembre 3260. Bueno, acá, Faiden Adamo,
bueno, han hecho este proyecto que tiene jardineras de 40 centímetros de espesor, en frente y fondo, 8,66. Y como no lleva vigas en los bordes, el deterioro de la medianera es muchísimo menor, con conflictos legales con los vecinos mucho menores. Y después en Moreno, fíjense, piso técnico, que en lugar de valer $100 el metro cuadrado, nada, sale 5 por meter cañerías dentro de la losa de 2 pulgadas, que permiten conectar los escritorios alta, media, baja tensión entre sí. El piso pulido y el techo terminado. San Martín de los Andes, con nieve. Este hotel de La Plata, que tiene 14,50 metros de luz, con 42 centímetros. Villa Traful, en Córdoba, Gama, son 31.000 metros cuadrados. Chateau El Portal, en Nordelta. Esta es una obra de Eduardo Orsini, es un desarrollador. Y bueno, esto tiene luces de 7 metros, 21 centímetros, malla del 6, más refuerzos, y acá tenemos la zona del punzonado. Y ahí ven el edificio, y toda la parte exterior la hicimos con el Prenova 2, que es un sistema premoldeado, como ya referí antes, y ahí ven las piezas que están aligeradas con los discos. Entonces después se hace esta fachada, que es una fachada clásica, bueno, y ahora estamos haciendo la otra mitad, que son los otros 10.000 metros cuadrados. Bueno, esto es el racionalismo, con calidad de vida, bueno, con grandes terrazas. Vilela 1951. Fíjense, son 1.400 metros cuadrados, así que el abordaje de edificios, hacemos casas, de todo, ¿no? O sea, no importa el tamaño, Prenova es aplicable en todas las escalas. Tenemos Brisoleil, acá tenemos 16 centímetros de espesor, una obra de Preisler en Congreso, hay otra en Cuba, nueva, y otra, bueno, por ahí, por el barrio. Y esta es en Ancón y Dorrego, de Rajkowski, y ahí tiene el piso pulido de hormigón, la misma losa pulida. Esto es en Moreno, de Misieli. Y estos en Tigre, estos edificios los han elegido porque pesa muy poco y entonces la fundación es mucho más económica, ¿no? Y en Santa Fe, Grupo 1, también tienen esta pinta. Y en Bolivia, al habernos globalizado, aparece un cliente en Santa Cruz de la Sierra que hace esta obra de 8.800 metros y que había hecho hasta el segundo piso con casetones de telgopor y vigas de 70 centímetros, luces de 7 metros. Entra Prenova y hace 23 centímetros con 7 metros, pero sin ninguna viga ni nada, queda así. Y usan el encofrado que tenían, y ahí vemos, ¿no?, el edificio. En Punta del Este, edificio O, de Parada 7 y La Brava, que son luces de 8 metros, 24 centímetros, fachadas prefabricadas, todas a pie de obra, y se colocaban después, y son portantes también. Y la losa se colaba en el lugar. Y así quedó. Y esto es obra pública, Santiago del Estero, los tribunales, 15.000 metros, en zona sísmica. En Tribunales de Dolores, 14.000 metros. De Olavarría, otros 15.000 metros. Y Casa Grande, que está en José Ignacio, que desarrolló desde mi hijo Martín Levington. Se llama casagrande.club. Y bueno, esos son muy lindos, los termina el año que viene, pero ahí están los locales comerciales y atrás levantándose el edificio. Ahora ya está prácticamente, están haciendo fachada. Así que acá vemos el hueco que se hace. Ustedes pueden agujerear donde quieran, siempre y cuando mantengan las columnas, ¿no? Obviamente. Pero bueno, toda esa región aligerada se puede agujerear. Acá tenemos las terminaciones, son el piso pulido con diamante y el cielo raso terminado, carpinterías de piso a techo. Y acá tenemos otra obra también de Preisler, creo,
con 16 centímetros de espesor. Y esto es Telecentro, cerca de la General Paz. Es una obra industrial con grandes cargas, ¿no? 10 metros de luz, 34 centímetros. Ahí vemos los encofrados tradicionales, sin grúas, pero racionalizados, columnas con un envoltorio de plástico. Y vamos a Córdoba, GNI, que es la desarrolladora más grande de Córdoba, renovó este edificio de oficinas con luces de 8 metros, y ahí tenemos, acá se aplicó un encofrado Peri, que se saca por el costado, y si no se usan encofrados comunes. Esto es en Nordelta, también en Quirí, es un emprendimiento de vivienda. Bueno, este es Coglan, que estamos haciendo ahora. Diego fue el lunes a hacer, van a llenar el viernes una losa de estas. Sí, Es un emprendimiento grande de 17.000 metros cuadrados. Ahí vemos los discos mientras se les enseñaba a colocarlos, la malla que están poniendo. Y bueno, y ahí trabajando, ¿no? Esto se llama tierra adentro para hacer subsuelos, hacer losa de subpresión, donde la losa tiende a flotar. Lo que tenemos son unas bolsas de polipropileno que se usan como encofrado perdido, porque ahí no podemos hacer losas livianas, vamos a hacer losas pesadas. Entonces se hace como una especie de losas bien pesadas, pero que cuesta la mitad que una losa maciza. Y este es un concepto nuevo que estamos tratando de aplicarlo en las costas para ganar terreno al río sin rellenar los 4 metros que son habituales en Nordelta, ¿no? O sea, todos los edificios se montan sobre pilotines a 3 metros de altura, o la altura que sea, y se hacen bulevares y calles sobrelevados, con lo cual se puede hacer edificios de mediana densidad, como paramos así, ¿no? Y el concepto que tenemos con otros arquitectos es de crear urbanizaciones pequeñas, sobre todo ahora después estamos viviendo la pandemia, para que trabajo, vivienda, salud, industria, todo esté en un mismo pueblito, ¿no? Bueno, hemos recibido en 4 años consecutivos premios de sustentabilidad de la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Cuidan mucho la huella de carbono, nosotros cuidamos eso, así que Prenova tiene liderazgo sostenible, ¿no? Y estamos abriendo, así que están invitados ustedes a hacer obras en el extranjero también, con nosotros. Está muy bueno. Bueno, ahora les voy a mostrar un video del armado. Recuerdo a los participantes que pueden hacer sus consultas a través del chat. Después de los videos los vamos a responder. Sí, o si no, bueno, está bien. Bueno, a ver, perdón. Ahí está. Diego, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Esta es la obra de Chateau del Portal que mostraba antes en Nordelta. Ahí a la derecha pueden ver que hay un agujero bastante grande, que es el de la escalera principal, que como mencionaba antes Ricardo, pasa algo similar a lo que pasaba en Casa Grande. No necesita viga perimetral, sino apoyos perimetrales en tal caso, para sostener el resto de la losa. Y ahí lo que estamos viendo es que están llenando la parte de la columna, el macizado. Lo que pueden ver son unos refuerzos superiores, que son donde va el apoyo, y esa parte se maciza, o sea, no tiene ni discos ni esferas. Esos hierritos que ven son los hierros superiores, los refuerzos superiores, y el hierro blanco que ven abajo son las guías de nivelación que utilizamos para dejar perfectamente terminada la losa. Como pueden ver, el hormigón que utilizamos también es bastante fluido, ¿sí? Tiene un grado de fluidez alto, asentamiento de 18 centímetros aproximadamente, para justamente que logre penetrar en por debajo de los discos y quede un cielo raso perfectamente terminado.
Después, bueno, en ese mismo video lo que podemos ver es, si querés poner, Rique, la parte final, que es donde están nivelando la losa. Bueno, esta es la obra de Devoto, del arquitecto Alejandro Ramos. Ya está terminada, esta era la anteúltima losa o algo así, o la antepenúltima losa, no recuerdo ahora exactamente. Acá se puede ver muy bien todo el alivianamiento que produce Prenova. Lo que ven los puntos, digamos, que no tienen discos son los apoyos, o sea, los apoyos centrales son los que son más cuadrados, y después el borde de la losa, que también tiene apoyos, se deja un borde macizo de aproximadamente 30-40 centímetros para evitar el corte que se genera en esos puntos en particular. Luego, bueno, ahí ven todo el alivianamiento en todos estos lugares. Ahí lo que pueden ver también son los refuerzos superiores arriba de los apoyos. Ven que tiene una densidad más grande de acero en esos puntos. En el resto de la losa tiene solamente las dos mallas básicas del 6 en este caso. Lo que se pueden ver también son los pases de la sanitaria. Y bueno, ahí estaban terminando de trabajar para hormigonar en los próximos días. Y eso es Devoto desde el aire. Esta es la obra de GNI de Córdoba, y ahí están bajando con ese canasto las bolsas, ¿no? Conteniendo los discos. Esta es la primera losa que hacían. Así que bueno, esos son los edificios. Atrás hay un centro comercial que hicimos nosotros también, con la empresa Gama, y estas son 3 torres que hizo la empresa, y acá son las oficinas de 8.500 metros. Es zona sísmica, así que tiene unas vigas de borde para la parte sísmica. Bueno, abrimos el diálogo, entonces. Muy bien, Ricardo. Bueno, tenemos algunas consultas acá en el chat. Gerardo nos pregunta sobre la aplicación en viviendas unifamiliares. Bueno, Diego, podés contarle, ahí en Nordelta hay muchas casas que hicimos así con el sistema. No me acuerdo bien el lugar exacto donde están ubicadas. Hay muchas viviendas que hicimos con el sistema. En Nordelta hay varias, en las afueras de Nordelta también, en el barrio Reencuentro, recuerdo alguna hora. Después, bueno, estamos haciendo también fuera de Nordelta, no solamente en Nordelta, viviendas unifamiliares. Ahora calculo que vamos a buscar algunas imágenes para poder mostrarles, porque vi ahí que en las consultas también querían ver algunas aplicaciones. La realidad es que se usa, digamos, los ahorros y el promedio, digamos, de ahorro en material y mano de obra, etcétera, es muy similar a una obra grande, digo. Quiero decir, es directamente proporcional, ¿no? O sea, en una obra muy grande vas a tener ahorros grandes, en una obra más pequeña vas a tener ahorros más pequeños, pero directamente proporcionales a la extensión de la obra, ¿verdad? Con lo cual, digamos, es perfectamente aplicable en viviendas unifamiliares. Ahora, si nos dan unos minutos, tratamos de mostrarles algunas aplicaciones que hemos hecho. Igualmente, en la página de Prenova hay varias viviendas realizadas con el sistema y que aplican a lo que es puertos puntualmente, porque son viviendas de ese estilo, digamos. Bien, Diego, mientras tanto, mientras buscan esas imágenes,
hay una consulta que te hacen directamente respecto al apuntalamiento, si hay algún apuntalamiento específico. Bueno, No, yo les no contesto hay... mientras... Ah, bueno. Bueno. No, sí, Para sí, si vos no. buscás las imágenes, yo me ocupo, como quieras. No, está Lina, por suerte, Ah, se también ocupa Lina. Bueno, ayudándonos. bueno, adelante. No, les decía, en realidad la podemos complementar entre los dos, Enrique. No hay un apuntalamiento específico para el sistema. Lo que hay que considerar es que es una losa más liviana, hay que considerar el peso de esa losa, y hay que considerar que tiene sectores macizados, o sea, sectores que en realidad pesan el 100% de lo que es la carga de hormigón que se le está aplicando. El apuntalamiento es tradicional, no tiene, digamos, como mostrábamos en las imágenes, no tiene un requerimiento especial. Se calcula como un apuntalamiento tradicional, lo que sí se puede hacer, digamos, con cualquier tipo de tecnología, como mostraba Ricardo, en Bolivia, por ejemplo, hemos utilizado tecnología de palo y digamos, palo verde, y ni siquiera tirantes o puntales, y también usamos PERI, digamos. Eso va a depender, digamos, de la tecnología capaz que tenga la empresa constructora. No hay un requerimiento especial, sí lo que tenemos es la posibilidad, digamos, nosotros lo que entregamos es la posibilidad también de reapuntalar la losa, o sea, desencofrar la losa a los 3, 4, 5 días, dependiendo cómo se produzca el fraguado del hormigón en esos primeros días. Un día, digamos, de verano se hace más rápido y en invierno más lento, pero tenemos la posibilidad de diseñar el encofrado de manera de poder recuperar la madera y apuntalar la losa siguiente, por ejemplo, a los 3, 4, 5 días, como les mencionaba anteriormente, no desapuntalando la losa, ¿no? O sea, hay que desapuntalar con mucho cuidado y reapuntalar para recuperar el encofrado. Sí. Otro método que usamos acá en la obra de Eisenson, en Núñez, cada 2,50 metros hay unas fajas de 10 centímetros de madera. Esas quedan 28 días siempre, están constantes. Y el resto de las maderas se pueden sacar a los 2 días o al día siguiente, se puede bajar, porque no tiene flexión en 2,50 metros. O sea, recuperás el 100% de la madera a los 2, 3 días y el apuntalamiento, no hace falta mover los puntales, o sea, el reapuntalamiento, sino que quedan constantemente apoyados sin moverse los puntales cada 2,50 metros. Lo que también me gustaría aclarar en cuanto a eso es que el encofrado en realidad es totalmente plano. En prácticamente toda la estructura no tenemos vigas colgadas, ni recorte de madera, ni apuntalamiento específico para vigas. O sea, en realidad es un apuntalamiento bastante parejo, porque la losa consideramos que va a pesar de toda pareja, digamos, y se hace muy velozmente. Sí, al ser plano, ustedes pueden hacer el borde completamente libre, curvo, así que yo, como han visto algunas obras que son todas curvas, y simplemente poniendo una escuadra de madera y un terciado fenólico en el borde, siguiendo la curvatura oleada o lo que quieran así, sin un costo adicional. Perfecto. Bueno, acá tenemos una consulta de Gerardo que nos escribe: promedio de ahorro en material y porcentaje de ahorro final considerando los honorarios de Prenova. Bueno, después de pagar los honorarios de Prenova, en general les queda entre un 15 y un 20%, depende de la magnitud de la obra, al desarrollador. O sea que en realidad después de pagarnos, igual tienen un ahorro de un 15 o un 20%. Bien. Otra pregunta: ¿cuál es la diferencia en dólares entre el sistema y la tecnología tradicional de muro portante de ladrillo cerámico? Bueno, es perfectamente compatible el sistema con el sistema de muro portante. O sea, se puede aplicar la losa apoyada sobre el muro portante o sobre columnitas. No sé si la pregunta no la entiendo bien, en realidad. Yo tampoco la entendí, pero bueno, no importa. A ver, acá hay otra que dice Macarena. Es de Córdoba. La consulta que tiene ella es: en una zona sísmica como la nuestra, trabajamos en general con planos resistentes mediante pórticos
en los cuales la altura de la viga es importante para la conformación de los mismos. No llegué a ver si alguno de los ejemplos que mostraban en zona sísmica tenían vigas más allá de algún perimetral. Suelen hacer vigas internas, en todo caso, en este caso, las vigas no sobresalen del espesor de la losa o en alguna oportunidad tuvieron que hacer vigas colgadas o invertidas. Bueno, tanto en Salta como en Córdoba hacemos un sistema de tabiques que se pueden hacer, digamos, la fachada con pórticos, ¿no es cierto? Y el núcleo, y entonces entre el núcleo y la fachada no hay ninguna viga. Eso es una posibilidad interesante, que es la que vieron en el edificio Proa, por ejemplo, ¿no? Desde que ya lo mostramos, que tenía 2 pórticos así, y el núcleo y todo eso forma un... Sí, ¿Se sí. escucha? Sí, sí. Ah, bueno. Sí. Conforma como un rulero, ¿no? Así que, bueno, en Córdoba el ingeniero Fernández, que es el ingeniero Juan Fernández, de ingeniero de GNI, él, digamos, es muy conservador y quería dejar vigas, vigas salientes cada 8 por 8 metros. Así que se optó por eliminar todas las vigas que tenía cada 4 metros, hay un montón de vigas, y dejar solamente cada 8 metros. Y se combinó el sistema porticado bidireccional con losas aligeradas, con lo cual la presencia del sismo era muy amortiguada justamente por la reducción del peso del edificio. Si pesa el 60% menos, hay como un 40% menos de sufrimiento en el sismo. No sé si te contesto con eso. En Salta, por ejemplo, otro ingeniero consultó en el IMPRES si podía suprimir las vigas y dijeron, las vigas salientes las puedes suprimir, pero las vigas dentro de la losa, o sea, las vigas cinta, dejalas porque así sale aprobado en el IMPRES de San Juan. Y así hicieron las losas en Salta. En Salta la estructura, salvo en algún lado, sí, que tiene algunas vigas en el borde, no tiene ninguna viga saliente. Así que depende de los ingenieros qué criterio adoptar y también de la altura del edificio, ¿no? En Ahí San estamos Luis pasa otro viendo, tanto también. perdón. Sí, ahí estábamos viendo algunas viviendas que se hicieron con el sistema. Esta es en el barrio El Encuentro. Es una obra de Ezequiel Amado Cataño, que, que hizo esta vivienda. Creo que tiene planta triangular, si no recuerdo mal. Bastante interesante. Acá todavía están digamos, terminándola en obra. Eh, Tiene este centro, digamos, con un árbol que estaba existente, y bueno, todo se conforma alrededor de ese patio con todas las vistas hacia el exterior. Y tiene algunas columnas metálicas, ¿no es cierto? ¿Viste? Tiene columnas metálicas Casi también no en se ven las algunos columnas, puntos, ¿no? claro. Y tiene, bueno, luces bastante grandes. Creo que, si no me equivoco, esta losa tenía 23 centímetros de espesor. Eh, y bueno, se hizo la losa sobre planta baja y sobre primero, obviamente. Es muy buen arquitecto este pibe. Era la primera obra que hacía en su vida. Le salió Sí. bárbaro. Acá hay otra vivienda, también es en Nordelta, esto es en el lago de Nordelta también. Ahí vemos la comparación con una casa más tradicional y con una losa Prenova. Y si ven, digamos, ahí están utilizadas las esferas, en este caso, eh, a diferencia de los discos, con lo cual eso nos indica que era una losa de 23 aproximadamente, con lo cual debe tener luces de 7 metros, o un poco más incluso. Otra de las viviendas, esta es una vivienda muy grande que se hizo también en Nordelta, si no me En el Golf, equivoco, creo que es, en ¿no? el En Golf. el barrio del Golf. Sí, una vivienda bastante grande. Después, bueno, van a seguir apareciendo. Esto ya no es en barrios cerrados, sino es digamos, en la ciudad, fuera de los barrios. No recuerdo el nombre de la vivienda, no recuerdo si se llama Esta es Vivienda Roma. del arquitecto Soler, Ah, en la calle Maipú, creo que en Vicente López. sí.
también se hicieron las losas con el sistema. Cacho La solar. verdad, cacho, sí. Hay muchas viviendas hechas con el sistema. Si quieren después específicamente, lo que les recomendaría es que nos escriban a Prenova, o sea, contacto@prenova.com.ar, o entran en la página que tiene la parte de contacto, que tiene la posibilidad de escribirnos. Y ahí ya, digamos, mantenemos también una relación y les podemos enviar toda la documentación que quieran. Eso no hay ningún inconveniente. Incluso la presentación que hizo Ricardo. Y bueno, tengo entendido también que Verónica les va a compartir este video que estamos grabando, esta Así es. participación. Tal cual, estamos grabando esta presentación, después, bueno, también lo que son las presentaciones de Prenova se pueden adjuntar en el mismo mail, así que para los que llegaron tarde también está bueno que puedan tener la presentación desde el comienzo y descargarla y verla cuantas veces quieran. Muchas casas las hicimos con platea aligerada también. O sea, es como una losa más, y porque las casas tienen que pesar poco para que tengan un asentamiento después de 30 años que sea el mínimo posible, ¿no? Si son plateas. O sea, cuanto menos pese, menos se hunden. ¿Está bien? Bien. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo por participar con esta presentación. No sé si nos quieres dejar, además del mail de contacto de Prenova, el tuyo, o algún otro mail, como para que la gente los pueda ubicar. Bueno, sí, Ali, mandale por favor todos los datos y la información en torno a esto. Bárbaro. Muchas gracias, Ricardo, Diego y Alina. Nada, de nada. Gracias, Ali, que nos hizo la pata tecnológica del otro lado. Otro día, si quieren, podemos mostrarles el sistema de aligerado Prenova 4, que pesa muy poco, que está bueno también para estos terrenos malos donde tienen que construir, y el sistema de prefabricados. Cuando ustedes Buenísimo. quieran, hacemos, pero otro Perfecto. día, ¿no? Bueno, hoy Sí, estamos, obvio. me imagino que todo esto lo vengo haciendo hace 40 años y a ustedes, bueno, por primera vez les debe resultar un poco denso también. Sí, sí, vamos a repetirlo y vamos a hablar de Prenova 4. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo taller. Bueno, Gracias a adiós, todos. gracias. Esperamos su contacto.